Buenos días, chicos. Para el día de hoy vamos a continuar con los ejercicios de sucesiones y sumas. Mm, Para ello, primero quiero mencionar, bueno, lo primero que se calcule los, pongamos, 4 primeros términos de la sucesión, o bueno, de las siguientes sucesiones. Entonces ya habíamos hecho un par de ejercicios la clase anterior acerca de este tema, pero ahora quiero topar un poquito lo de sucesiones recursivas. Por ejemplo, consideremos esta sucesión. ¿Sí? Cuando tenemos una sucesión recursiva de esta forma, recordemos, una sucesión recursiva significa que, que el término n o el siguiente término depende de uno o de más términos anteriores. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, el término enésimo depende del término n-1 y el término n-2. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, calcular el tercer término, yo necesito conocer el segundo y el primer término, los dos anteriores. ¿Sí? Y por eso, siempre que se nos da una sucesión definida de esta forma, tenemos que conocer al menos los dos primeros términos, en este caso, ¿ya? Si dependiera de más, pues necesito conocer los primeros términos de manera que yo pueda empezar a calcular lo siguiente. En este caso voy a trabajar así. Entonces, digamos, aquí ya conozco el primer término, A1 sería 1, A2 sería 3, y entonces, si yo quiero el tercer término, por esta definición que me da, esto sería A sub 2 menos A sub 1, ¿sí? En el lugar donde estaba n, en este caso reemplazo 3, y por eso me queda A sub 2 menos A sub 1. Es decir, esto sería 3 menos 1. Esto da 2. ¿Sí? Lo mismo, el término, el cuarto término, A sub 4, sería A sub 3 menos A sub 2. ¿Sí? Nuevamente, en la definición donde está la n, en este caso reemplazo el 4. Entonces, A sub 3 se convierte en 2 menos A sub 2, que es 3. Y esto me da menos 1. ¿Ya? Entonces, hasta ahora yo sé que la sucesión viene de esta forma. 1, 3, 2, menos 1. El siguiente término sería menos 3. ¿Sí? Porque sería este menos el término de acá. Sería menos 1 menos 2, que eso me da menos 3, y así seguir. Pues con eso he encontrado los primeros términos de la sucesión. Hay ocasiones en que es posible encontrar fórmulas generales para este tipo de sucesiones. Se convierten en lo que se conoce como ecuaciones en diferencias, pero no vamos a meternos en eso por este caso. Consideremos esto. A sub n más 1. Bueno, ya lo estoy viendo. A sub n más 1 va a ser igual a n dividido para 2 o a 3 a sub n más 1. Esto va a ser si a sub n es par, y esto de aquí va a ser si a sub n es impar. Entonces, miren, tengo una sucesión, eh, definida con, con casos, ¿no? Digamos, el término siguiente depende de los términos del término anterior, del término inmediatamente anterior, pero depende también de si este número anterior es par o impar.
Entonces, hagamos un par de ejemplos. Por ejemplo, si yo pongo A1 como, pongámosle 10, ¿ya? Entonces, si yo tengo A1 como 10, A2, ¿qué definición toma? A1, el término anterior es par, entonces tengo que dividirlo para 2, convertir en A1 dividido para 2. ¿Sí? Esto es 10 dividido para 2. Esto es 5. Ahora, A sub 3. ¿Qué pasó con el término anterior? El término anterior, A sub 2, es impar, porque es 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sería 3 por A sub 2 más 1. Noten, el A sub 2 se convirtió en la división de A sub 1 por 2 porque el A1 es par. En este caso, el A2 es impar, ¿sí? Y eh, al ser impar, tengo que al A sub 3 hacer esta definición que es 3 por A sub 2 más 1. Esto se convierte en 3 por 5 más 1 y esto es 16. A sub 4 es, como el A sub 3 es par, esto se convierte, ya lo voy a escribir directamente, A sub 3 dividido para 2 y esto es 8, ¿sí? 16 dividido para 2. Asimismo, A sub 5 se convierte en A sub 4 dividido para 2, esto es 4. A sub 6 se convierte en A sub 5 dividido para 2 y esto es 2. Y A sub 7 se convierte en A sub 6 dividido para 2, que esto es 1. El 1 es impar. Ya. Me voy a venir para acá, a dejar sin espacio, y voy a escribir los términos que encontré hasta ahora. Encontré 10, 5, 16, 8, 4, 2. Estos fueron los términos que encontré. ¿Ya? Digamos, aquí tenía el A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular A8, ¿qué pasará? A sub 8, como el A sub 7 es 1 y este es impar, entonces se convierte en 3 por A7 más 1, y esto es 4, porque el A sub 7 es ah, impar, es 1, ¿ya? Entonces, ya, esto me da 4. Si ustedes comprueban, el A sub 9 les va a salir 2, ¿sí? Porque se convierte en la división, y el A sub 10 vuelve a ser 1. Entonces, miren, mi sucesión, ¿qué es? 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, y luego volví. 4, 2, 1, 4, 2, 1. Y esto se va a repetir. 4, 2, 1. Si ustedes siguen calculando los términos y términos, van a encontrar que aparecen estos bloques. 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1 y así. De ahí ya no puedo salir. Los términos siempre se van a repetir de esa forma. Una vez que llegue a algo. ¿Ya? Dato curioso nomás, este procedimiento a sub n más 1, como an sobre 2 o 3 a sub n más 1, esto sería si an es par, y esto sería si a sub n más 1 es impar. ¿Ya? Ustedes podrían seguir jugando con este procedimiento dando distintos valores a 1. Digamos, en la asociación que está acá, nosotros usamos A1 como 10. ¿Qué pasa si tomamos, por ejemplo, A1 como 25? Entonces, ¿qué será? A2 se convierte en 25 por 3, sería 3A más 1. Esto es 76. A sub 3 se convierte en A sub 2 dividido para 2. Esto es 38. A sub 4 se convierte en A sub 3 dividido para 2. Esto es 19. A sub 5 sería 3 por A4 más 1. ¿Ya? ¿Por qué está pasando todo esto? A1 es impar, entonces para A2 tengo que multiplicar por 3 y sumar 1. Eso me da un número par. A sub 3 sería la división de ese número par.
38. 38 también es par, entonces para el A4 vuelvo a dividir, me sale 19, ese es impar, y para el A5 nuevamente tengo que calcular 3 por A4 más 1. Esto sería 58. A6 tendría que dividir para 2, eso se convierte en 29. Sí. A7 multiplico por 3 y sumo 1, entonces hace 88. A8 se convierte en 44, A en 22, A10 en 11, A11 en 34, y así puedo seguir yo calculando. ¿Sí? Como ven, si yo cambio el valor de A1, esto va a seguir cambiando también. ¿Ya? Pequeño dato curioso, esta sucesión definida así aparece en un problema famoso en matemáticas que se conoce como problema de Collatz, y es un problema que de hecho no está resuelto. Es un problema muy sencillo de entender. La conjetura de Collatz nos dice que si yo tomo A1, como cualquier número A, cualquier número, ¿sí? El número que yo quiera, obvio, un entero positivo, un número natural, ¿ya? Entonces, en algún momento, en algún punto, A sub n vale 1. O sea, si yo empiezo esta sucesión que les definí aquí con cualquier número natural, la conjetura de Collatz dice que yo al ir calculando términos de esta forma, ir haciendo este procedimiento, en algún momento voy a llegar al 1. Y si llego al 1, ¿qué pasa? Caigo en este bloque que vimos aquí. 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1 y así. Eso dice la conjetura de Collatz. Y aunque vean que el enunciado es muy sencillo, se puede entender rápido. Yo doy esta sucesión, tomo un número natural cualquiera para empezar y la conjetura dice que en algún momento voy a llegar al 1. Calculando términos así, en algún momento voy a llegar al 1. ¿Sí? Eh, y aún nadie lo ha resuelto. Nadie sabe si esto es verdad, si esto es falso, pero se ha comprobado computacionalmente para tantos números que parece ser verdad, pero hace falta una verdadera demostración de este problema. ¿Sí? Dato curioso. Ahora, una vez que ya repasamos un poco lo que es inducción, vamos a determinar el enésimo término de, uh, determine el enésimo término de las siguientes sucesiones. Trabajemos primero con una más sencilla. 1, 4, 7, 10 y así. Entonces, ¿qué significa cuando me están pidiendo el enésimo término? Es decir, que yo debo encontrar de alguna forma cómo escribir a sub n de una manera general, ¿ya? Por ejemplo, la sucesión que tenía esta forma, 1, 2, 3, 4, 5, esta sucesión, ¿qué pasa en el puesto n, en la posición n que encuentro? El número n, porque si 1 es el término A1, el 2 es el término A2 y así, A sub n, la posición n, justamente es el número n, nada más, ¿ya? En este caso, tenemos A1 igual a 1, A2 igual a 4, A3 igual a 7 y así. ¿Cómo podemos
determinar tal vez como una fórmula general para este término. ¿Ya? Miren, no necesariamente tenemos que dar una fórmula explícita como está aquí, que solo depende del n. Podemos simplemente dar eh, un, incluso una sucesión recursiva. ¿Ya? Entonces, miren, del 1 al 4 sumo 3. ¿No? Del 4 al 7 sumo 3. Del 7 al 10 sumo 3. ¿Verdad? Entonces, yo estoy viendo que el término siguiente siempre es el término anterior más 3. Y ya. Entonces, yo puedo decir que para esta sucesión a sub n es a sub n menos 1 más 3. ¿Ya? Es decir, esta sucesión viene dada por el término anterior más 3. ¿Ya? Entonces, si la sucesión empieza con 1, el siguiente término, ¿cuál es? 1 más 3. ¿Ya? Entonces, este sería el siguiente. Si este término es 1 más 3, el siguiente es 1 más 3 más 3. Es decir, este número más 3. O lo que es lo mismo, 1 más 2 por 3. ¿Sí? ¿Para qué estoy haciendo esto? Para que luego se vea. Ahora, el término de aquí que tengo, 1 más 2 por 3, y tengo que sumarle otra vez 3. Es lo mismo, 1 más 3 por 3. ¿Ya? Entonces, esto me dice que a sub n, miren, lo voy a escribir así, a sub 1 es igual a 1, a sub 2 es igual a 1 más 3, a sub 3 es igual a 1 más 2 por 3. ¿Y qué más tengo? A sub 4 va a ser 1 más 3 por 3. ¿Ya? ¿Para qué estoy haciendo esto? Observen la relación que aparece aquí. Este a sub 3 de aquí, ¿sí? O mejor dicho, este subíndice 3 que aparece aquí, guarda una relación con el producto de este número que aparece aquí. ¿Ya? Mire, parece, por lo que estoy viendo aquí, parece que los términos a sub n siempre son 1 más algún numerito aquí y multiplicado por 3. Miren, el A2 es 1 más 1 por 3. ¿Ya? Un numerito multiplicado por 3. A sub 3, asimismo, es 1 más el 3 multiplicado por A. A sub 4 es 1 más el 3 multiplicado por algo. Entonces, yo en general puedo decir que A sub n es 1 más K multiplicado por 3. Ahora, me pregunto, ¿cuánto vale K? ¿Sí? O sea, ¿cuánto es el numerito que yo tengo que multiplicar aquí para calcular el término A sub n? Pues, si yo me fijo, en el término A3 estoy multiplicando por 2, en el término A sub 2 estoy multiplicando por 1, y en el término A4 estoy multiplicando por 3. Es decir, siempre estoy multiplicando por un número menor al índice. Esto sería 1 más n menos 1 por 3. Y lo que encontré fue dos formas de escribir esta sucesión que está aquí. Aquí está dada de forma recursiva, que es el término anterior más 3, y aquí está dada de forma explícita. Yo puedo calcular el término que yo quiera, el término 100, si fuera necesario, sin necesidad de calcular todos los anteriores. Listo. B, consideremos esta sucesión 1, 3 cuartos, 5 novenos, 7 16avos, 9 25avos.
En general, siempre que tratamos con estos problemas de sucesiones, lo importante es buscar patrones. ¿Cómo se están repitiendo o qué patrón sigue el siguiente número en relación al anterior? O incluso a los dos anteriores, a los tres anteriores, así. O si hay alguna fórmula que nos los esté definiendo en general. ¿Ya? Entonces, miren, arriba, porque esto lo puedo ver como 1 dividido para 1, arriba en los numeradores me están apareciendo los números impares. 1, 3, 5, 7, 9, va a seguir 11, 13, 15. Es decir, arriba me están apareciendo todos los números impares. ¿Y eso cómo lo puedo escribir? Los números impares, digamos, si yo quiero denotar un impar en general, esto se escribe 2n menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el número par se escribe 2 por n, ajá, los números pares se escriben así, 2 por n, eh, los impares son o menos 1 o más 1 es el número par. En este caso lo voy a tomar como 2n menos 1. ¿Sí? Y abajo, ¿qué aparece? 1, 4, 9, 16, 25, que son los cuadrados de los números naturales. Es decir, el 4 es 2 al cuadrado, este es 2 al cuadrado, este es 3 al cuadrado, este es 4 al cuadrado y así. Entonces yo puedo decir que en el denominador iría n al cuadrado. ¿Sí? Y este de aquí ya viene a ser el término enésimo de la sucesión. No necesité nada más para determinar. Ya. Entonces, entonces, fíjense aquí. Ya, otro más. Cerramos con otro más de este tipo de cosas. C, que viene a ser un medio, 3, un cuarto, 5, un sexto, sí. Entonces, aquí, digamos, yo si busco relación entre el 1 y el 1 medio, yo digo, bueno, dividió para 2, si busco una relación así. Pero, entonces, luego si veo 1 medio con 3, digo, chuta, entonces aquí multiplicó por 6. Y acá ya se pone raro, porque digo, a ver, primero dividió por 2, luego multiplicó por 6, luego para sacar un cuarto, ¿qué hizo? No, sale un patrón. De hecho, ni siquiera sale un patrón, no es que algo se está repitiendo, no es que está haciendo lo mismo en cada momento, ¿ya? Entonces puedo pensarlo de otra forma. Tal vez ah, aquí rápido yo puedo notar esto. 1, 3, 5 son los números impares. ¿Sí? Y aquí tengo 1 medio, un cuarto, un sexto. En el denominador, lo voy a poner con otro color, en el denominador están apareciendo los números pares, 2, 4, 6. Entonces, esta sucesión tiene una definición en los términos impares y otra definición en los términos pares. Yo puedo decir que el enésimo término es este. Sería 2n menos 1 si n es impar, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo con esto? El término enésimo, cuando n es impar, es decir, los términos impares, ¿qué fórmula tienen? Justo los números impares, como aparece aquí. El A1 tiene el 1, el tercer término tiene el 3, el quinto término tiene el 5 y así. De hecho, aquí estoy haciendo. De hecho, aquí sería 2k menos 1. Si n es igual a 2k menos 1. ¿Qué significa esto? Si n es impar, oh, no,
Voy a escribirlo más chido, más chévere. Esto sería n si n es impar, ¿ya? Es decir, si n es impar, digamos, el A1, como el 1 es impar, esto es el mismo A3, como el 3 es impar, esto es el mismo 3, ¿ya? Y lo mismo A5, como el 5 es impar, este es el mismo sum. Es lo que está pasando aquí, ¿verdad? El primer término es 1, el tercer término es 3, el quinto término es 5. Y en cambio sería 1 sobre n si n es par, ¿ya? ¿Por qué? A2, como el 2 es par, entonces esto es un medio. ¿Eh? A4, como el 4 es par, esto es un cuarto. Y así, tal como se está repitiendo. Entonces, miren, este vendría a ser el término general o el término enésimo de la sucesión. Ahora calculemos un par de sumas. Ah, podemos calcular 3, calcule las siguientes sumas. Ujú. Digamos, ¿qué tal si pongo? Esta es la suma de desde que j vale 1 hasta 4. Bueno, pongámosle hasta n, a un n en general, de k por k más 1. ¿Ya? No, hagámoslo más interesante. Pongámosle menos 1. Digamos que el j empiece en 2. Ah, pero si puse j aquí debí poner j. Perdón. Listo. Para esto, voy a recordar lo que se había visto en clases, digamos. Si ustedes suman los primeros n términos que tienen esta forma k, es decir, si solo suman los números k, o por decirlo así, los números naturales, esto es n por n más 1 sobre 2. Y por otro lado, si suman los números eh, o los naturales, pero al cuadrado, entonces la fórmula que se obtiene es esta, n por n más 1 por 2n más 6, creo que son más 1. No, se divide para 6. Entonces, miren, estas son fórmulas como estándar, por decirlo así. Yo conozco la suma de los primeros n números naturales y la suma de sus cuadrados también. También hay una fórmula para los cubos, pero ahora no les interesa. Y aquí, tal como mencionaba en la ayudantía anterior, es importante que el contador, el K, empiece en 1. Si no empieza en 1, esta fórmula no me funciona. ¿Ya? Y tengo que hacer algo más para poder trabajar con eso. Por ejemplo, tal como lo que nos va a pasar aquí. Entonces, yo voy a aplicar aquí las propiedades de la suma. Esto se convierte en la suma desde que j vale 2 hasta n de j al cuadrado menos de j al cuadrado menos j. ¿Sí? Simplemente multipliqué aquí estos números. Y esto, por las propiedades de la suma, yo lo puedo separar. La suma desde que j vale 2 hasta n
de j cuadrado menos la suma desde que j vale 2 hasta n de j. Ya. Ahora, ¿cómo trabajo con esto? Porque tengo aquí, digamos, si esta suma empezara en 1, yo puedo reemplazar lo que necesito. ¿Ya? Entonces voy a hacerme un pequeño esquemita aquí. Esta suma, desde que j vale 2 hasta n, ¿qué es? 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más hasta n al cuadrado, ¿verdad? Es decir, es la suma de todos los números naturales desde el 2 hasta j. Eso es lo que significa la notación sigma, recordemos. Y aquí es donde hacemos un pequeño truco. Esto se puede generalizar a una fórmula, pero a veces, bueno, yo preferiría que lo aprendan a razonar así antes que solamente utilizarse fórmulas, porque a la larga, pues, si se olvida una, luego ya no pueden hacer el ejercicio, así que es mejor aprender de dónde salen las cosas para poder pensar en cómo trabajar con esto. Miren, si yo sumo un 1 cuadrado aquí, y así, hasta el n cuadrado, miren, sumé este término que aparece aquí, de hecho lo voy a escribir con otro color para que se note. Sumé este término 1 cuadrado, ¿ya? Pero yo quiero mantener la igualdad, no quiero alterar la ecuación. Entonces, ¿qué hago? Resto un 1 cuadrado también, ¿sí? Siempre que ustedes tengan algún número, lo que sea, ustedes pueden sumar y restar una misma cantidad y eso no va a cambiar, sí, se va a mantener la igualdad. Entonces, ¿esto en qué se convierte? Esto, lo primero que tengo aquí, se convierte simplemente en la suma desde que j vale 1 hasta n de j cuadrado, ¿sí? Y tengo en este caso que restar el 1 cuadrado que añadí, ¿sí? Entonces, miren, me apareció esto y eso ya sé cómo calcular, ¿sí? Eso ya sé cómo se puede calcular. Entonces, lo que habrán visto en clases como una propiedad es eso. La suma desde k vale p hasta n de a sub k. Miren, aquí la suma está empezando en un k, no en el n que me interesa. Se convierte simplemente en la suma desde que k vale 1 hasta n de a sub k menos la suma desde que k vale 1 hasta p menos 1 de a sub k. Es decir, si yo tengo una suma que está empezando en P, o sea, en el término A sub P, no está empezando en el A sub 1, lo que hago es añadir los términos desde el A1 hasta el A sub P menos 1, que son los que me faltan. Digamos, en este caso me faltaba el 1 cuadrado, añadí el 1 cuadrado, pero también tengo que restarlos para no alterar la igualdad. Eso es lo que está pasando aquí. Y miren, me quedan dos sumas que empiezan en 1 y eso ya sé cómo calcular. Entonces, aplicando eso a este problema de aquí, lo puedo escribir como suma de que j vale 1 hasta n de j cuadrado menos 1 cuadrado, que es lo único que sumé. Antes empezaba en 2, ahora está empezando en 1, pero resté el 1 cuadrado. Menos, lo voy a escribir así, la suma de que j vale 1 hasta n de j menos 1, ¿ya? ¿Por qué lo puse entre paréntesis? Porque todo esto es igual a lo de acá. A veces es bueno trabajar con los paréntesis así para no confundir cuando aparecen menos por ahí. Todo esto que está aquí es igual a todo esto que está acá, ¿sí? Entonces, el menos que aparece aquí tiene que afectar a todo lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Por eso es que lo hice así, por eso es que lo denoto con paréntesis para darme cuenta de que este menos tiene que afectar tanto este término como este término. Entonces,
¿Esto en qué se convierte simplemente? La suma desde que j vale 1 hasta n de j cuadrado, menos la suma desde que j vale 1 hasta n de j. ¿Por qué? Porque el 1 cuadrado y el 1 se anulan. En este caso me pasó que el 1 cuadrado y el 1 se anula. No siempre va a pasar eso. Así que no vaya a ser que en algún lado ustedes simplemente cambien el índice aquí y no añadan y cambien nada abajo. Cuidado. Y esto que ya está aquí ya se calcula por las fórmulas que marqué aquí. Entonces, esto es simplemente n por n más 1 por 2n más 1 dividido para 6 menos n por n más 1 dividido para 2. Si yo quisiera operar un poco, pues bueno, puedo sacar factor común, que sería n por n más 1 dividido para 2, que multiplica a 2n más 1 dividido para 3 menos 1. Y entonces todo esto se convierte simplemente en n por n más 1 por 2n menos 2 dividido para 6, ¿ya? Resolví esta resta de fracciones y me sale el término 2n menos 2 dividido para 6. Digo, dividido para 3. Y como está este 2 aquí, pues me sale un 6 en el término. Y finalmente, esto se puede, sale un factor común de aquí, el 2, que sería n por n cuadrado menos 1 dividido para 3. Sale un 2 aquí de factor común y me queda n más 1 por n menos 1 y eso es n cuadrado menos 1. ¿Ya? Pueden, si digamos en este pasito yo lo escribí directo porque me quedo sin espacio, pero si en algún momento se confunden aquí, puede revisar esta factorización que sale. ¿Qué más podemos hacer aquí? Ah, podemos, por ejemplo, calcular la suma desde que j vale 0. Sí, o desde hasta 20. Desde que j vale 1 hasta 20, de menos 1 a la j por 2j. Esto es un 20. Y ahora, esta suma ya no se ve más, no se ve, no se parece en nada a lo que hemos visto hasta ahora, porque, miren, este 2, al ser una constante, puede salir, entonces escribe simplemente como la suma desde que j vale 1 hasta 20, de menos 1j por j. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calcular esto? Nosotros sabemos calcular esta suma de aquí. Digamos, yo podría calcular esto, pero aquí tengo este menos 1 a la j que está molestando un poquito ahí. ¿Ya? Si nosotros queremos escribir esto, ya sin la notación de suma, primero, cuando j vale 1, ¿qué pasa? Esto se convierte en menos 1. ¿Sí? Cuando j vale 1, todo este término que está aquí se vuelve menos 1. Cuando j vale 2, esto se vuelve más 2, ¿sí? Porque menos 1 elevado al cuadrado se vuelve un positivo. Entonces me sale más 2. Cuando vale 3, esto es menos 3, luego 4 sería más 4, menos 5 y así vamos a llegar hasta que queda menos 19 más 20. Entonces, mire, es como sumar, es como ir sumando y restando los números del 1 al 20. Primero hago menos 1, luego más 2, menos 3, más 4 y así. Entonces, ya viendo esto así, ¿yo cómo lo puedo agrupar? Puedo agrupar los números positivos, ¿ya? Que sería 2, más 4, más 6 y así, hasta el 20, y restar todos los números que están con negativo, que en este caso sería 1, 3, 5
Y así hasta el 19. ¿Mm? ¿Ya? No he hecho nada más aquí. Simplemente reagrupé los números que estaban con signo positivo, los puse a la izquierda y les estoy restando todos los que están con signo negativo, que serían los impares en este caso. Y ahora yo me pregunto cómo calcular esta suma. Ujú. Pero esto, si yo estoy sumando números impares hasta el 20, yo esto lo puedo escribir así, la suma desde que K vale 1 hasta 10 de 2 por K. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Primero, ¿cuántos números hay aquí? 10. 2, 4, 6, 8, esos son 10 números. ¿Sí? Porque, digamos, ¿cómo me doy cuenta de que son 10 números? Si quieren ver. Este primero es 2 por 1. De hecho, voy a cambiar de color. Este primero es 2 por 1. Este de otro es 2 por 2. Este es 2 por 3. Y el último es 2 por 10. ¿Sí? Entonces, miren, este numerito que aparece aquí me sirve como para ir contando. ¿Cuántos hay? Tengo 1, 2, 3, hasta 10. Entonces, yo sé que tengo 10 números en esta primera suma. Por eso sé que el número K, la variable K, tiene que ir desde el 1 hasta el 10. Y como estoy sumando solo números pares, tengo que hacer 2 por K. Ahora, menos la suma, desde que K vale 1, nos va a funcionar también hasta 10. Y ahora, como estoy sumando impares, yo tengo que hacer 2 por K menos 1. Recuerden, esto, 2 a la K, representa un número par cualquiera, ¿sí? O sea, ustedes poniendo un K adecuado pueden obtener cualquier número par. Y el 2K menos 1 siempre representa también un número impar, ¿sí? Entonces, como en la derecha quiero ahora obtener números impares, hago esta suma de 2K menos 1. Ya. Y esto, entonces, es 2 por la suma, desde K vale 1 hasta 10, K menos, y voy a trabajar con esta suma que está aquí. Voy a separar, tal como conozco todo. Suma desde que 2 menos 1, 10 por K menos la suma desde que K vale 1 hasta 10 de 1. ¿Ya? Y miren, estos factores que aparecen aquí, yo ya los puedo sumar. Yo ya sé, digamos, yo podría calcular esa suma porque sé que la fórmula me daría 10 por 11 dividido para 2. ¿Sí? Pero en este caso no lo voy a hacer porque, miren, 2 por K desde que vale 1 hasta 10 menos 2 por K vale 1 hasta 10, K menos con menos se hace más y me da más la suma de K vale 1 hasta 10 de 1. Y miren, este término y este término de acá son el mismo, pero se están restando. Los dos términos se anulan. Y toda esta suma me queda simplemente la suma desde K vale 1 hasta 10 de 1. Y esto es, tal como se había visto antes, esto es sumar 1 10 veces, entonces esto es 10. Entonces, esta suma, que era la que yo estaba interesado en calcular, se vuelve 2 por 10, y esto es 20. Bien, simplemente dándome cuenta de qué significaba esto, yo pude calcular la suma, ¿sí? Sin necesidad de conocer más términos, ¿no? De hecho, mm, me pregunto incluso si esto podría escribirse como una suma telescópica. Habría que analizar, tal vez se podría. Y para finalizar, hagamos algo, digamos, de lo que involucra sumas telescópicas. Voy a tomar esta suma
desde que k vale hasta n de k más 1 dividido para k más 2 factorial. ¿Ya? Ojo, cuando yo pongo esto, n y un signo de admiración aquí, se conoce como el factorial de un número. Y esto no es nada más ni nada menos que n por n menos 1, por n menos 2, y así, hasta que se llega a 3 por 2 por 1. Es decir, n factorial es el producto de todos los números menores o iguales a n. ¿Ya? Por ejemplo, si yo pongo 4 factorial, esto sería 4 por 3 por 2 y por 1. ¿Sí? Si yo pusiera 7 factorial, esto sería 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. ¿Sí? O sea, todos los números, desde el 7 hasta abajo hasta llegar al 1. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo calcular esto de acá? Este tipo de series que, que a veces involucran cocientes o productos en el denominador o en general denominadores, muchas veces pueden resolverse separando esto en alguna especie de suma telescópica o algo similar. Mira, si yo sumo 1 y resto 1, esto yo, al numerador yo cómo lo puedo escribir? K más 2 menos 1. Ah, y aquí voy a escribir algo. N factorial, entonces, si tiene esta definición de aquí, miren, yo lo puedo escribir como N por N menos 1 factorial. ¿Sí? Porque miren, este producto que me salió aquí, ¿qué es? Los productos desde el N menos 1 hasta el 1, de todos esos números. Entonces, eso por definición es el N menos 1 factorial. ¿Sí? Y acá me va a quedar K más 2 factorial. Entonces, si yo separo, esto se convierte en K más 2 dividido para el K más 2 factorial lo voy a escribir como K más 2 por K más 1 factorial, menos 1 sobre K más 2 factorial. ¿Okay? Simplificando este K más 2 que tenía aquí, esto se convierte en la suma de 1 sobre K más 1 factorial menos 1 sobre K más 2 factorial. ¿Ya? Y esto es exactamente la definición de una suma telescópica. Miren, este sería el A sub K más 1. Bueno, de hecho, este de aquí sería el A sub K menos el A sub K más 1. ¿Sí? Porque miren, es exactamente el mismo número, solo que aquí está K más 1, aquí está K más 2. ¿Sí? Y entonces esto por definición me sale evaluar aquí K en 1. 1 sobre 1 más 1 factorial menos restar aquí cuando K vale N más 1. Entonces me saldría N más 1 más 2 factorial. Ah, no, no, no. En este caso, A sub K, por definición, sería 1 sobre K más 1 factorial. ¿Ya? Entonces yo aquí tengo que reemplazar N más 1. Entonces me queda 1 sobre N más 1 factorial. El 2 factorial, que me sale aquí simplemente es 2, me quedaría 1 medio menos 1 sobre N más 2 factorial. Y esta sería la solución. Porque esto significa que A sub N más 1 es 1 sobre N más 2 factorial. Listo. Entonces ahí vamos a quedar por hoy. Nos veríamos de aquí el martes. Muchas gracias por la atención.